Bienvenidos a este espacio de la página web de la Iglesia Cristiana Getsemaní. Te invitamos a abrir tu Biblia y seguir junto a nosotros el estudio de la Palabra de Dios que tenemos para hoy. Y bien, quiero mirar con ustedes en esta noche Filipenses capítulo 2. Y mirábamos la semana pasada los versículos 1 al 4. Y bueno, Cristo es nuestro supremo ejemplo en humildad y obediencia. Y es lo que el apóstol Pablo está escribiendo a los filipenses. Y la semana pasada mirábamos los versículos 1 al 4 de Filipenses, a Pablo exhortando a la humildad, a una vida de humildad en pos de una unidad y la unidad de la iglesia. Vamos a mirar los versículos 5 al 11. Vamos a leer Filipenses capítulo 2, versículo 5. Dice allí: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús la rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos a orar. Padre, venimos delante de tu presencia y te agradecemos por poder estar reunidos en esta tarde como iglesia. Y queremos, Dios, que tú estés hablando a nuestros corazones en esta hora. Que sea el anhelo de nuestro corazón el que tú nos enseñes, Padre, tu preciosa palabra, pero también ayúdanos a que podamos llevar a la práctica aquello que escuchamos. Te alabamos y ponemos nuestras vidas en tus manos. Y Padre, pongo mi vida para que seas tú hablando a través de mí a cada uno de los hermanos en esta hora. Oh Dios, oramos y nos ponemos en tus manos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y bien, el punto que mirábamos la semana pasada era la exhortación a la humildad. En el día de hoy vamos a tratar de cubrir los versículos 5 al 11 que hablan de la humillación y la exaltación de Cristo. Y comienza allí el versículo 5 diciendo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Bueno, el apóstol Pablo ha hablado acerca de la humildad cristiana. Y todas las cosas que él había estado hablando, sin duda, en Cristo fueron vividas por él, por el Señor Jesucristo. Bien, Cristo sin duda es el ejemplo de humildad. Y bien, el apóstol ahora usa, para seguir hablando acerca de la humildad, de la humillación, usa el mejor modelo, a Cristo Jesús. Bueno, el apóstol quiere grabar en la mente de los hermanos de Filipo, el ejemplo de Jesucristo. Pero también al hacerlo, quiere mostrar que ese ejemplo debe ser el principio motivador de cada una de las vidas de ellos y de nuestras vidas. Y bien, Dios aquí en su palabra no solo nos muestra a Cristo como el ejemplo, repito, sino que el ejemplo de Cristo debe desafiarnos y animarnos para ir adelante en cuanto a la vida de humildad y humillación como hijos de Dios. El apóstol Pablo exhorta a que ellos tengan un mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Esta palabra no solo refleja una actitud mental, yo quiero sentir y algo emocional, sino que lo que esta palabra refleja no es solo algo intelectual, sino algo que debemos estar viviendo. Yo siento ser tal cosa, y es un sentimiento, pero no es a eso lo que apunta el apóstol con esta palabra, sino que ese sentir debe ser una realidad en la vida práctica, en nuestra vida. Y bien,
Haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús. Y lo primero que el apóstol nos enseña es acerca de la humillación de Cristo. Bien, como decíamos, el apóstol Pablo acaba de exhortar a los hermanos en el pasaje, en el versículo anterior, 2:4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Bueno, debemos mirar los unos por los otros. Mirábamos la semana pasada. Y él le dice, bueno, ahora miremos el ejemplo del Señor Jesucristo. Marcos 10:45. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y esta es la actitud que ellos debían tener presente. Y esa es la actitud que nosotros debemos tener presente en el ejemplo, Cristo. En aquel que debe ser nuestra motivación para vivir. Cristo, vino a servir. Y vamos a ver, Él estuvo dispuesto a ocupar el lugar de siervo con el fin de glorificar a Dios. Y sigue diciendo allí el versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y estos versículos que vamos a ver en esta noche tienen una gran verdad y una gran importancia. Y bien, el versículo 6 comienza diciendo el cual. Y el cual al cual el apóstol se está refiriendo es sin lugar a dudas Cristo Jesús. Y todo el pasaje y todo lo que el apóstol sigue explicando en estos versículos, allí como leíamos hasta el versículo 11, tiene que ver con la persona y la obra del Señor Jesucristo. Y dice la palabra siendo o existiendo, puede ser también traducida esta palabra. Bien, dice, Él siendo, existiendo desde siempre. Y bien, nuestro Salvador, Cristo, Dios mismo, Él ha existido desde siempre. Y esta palabra, revela esta verdad. En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1, allí en el Evangelio comienza diciendo el apóstol, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús ha existido eternamente, y Él ha existido en forma de Dios. Él es Dios. Y bien, esta palabra implica de que Cristo fue verdaderamente y completamente Dios. Y es lo que expresa esta palabra. Y vamos a ver cuán importantes son estas palabras. Yo le dije un pasaje muy importante, un pasaje cristológico, mostrando quién era Cristo. Y esa palabra no es que, le dio forma a algo. O como a veces tal vez nosotros miramos a veces las nubes y decimos, tiene forma de un animal, o las estrellas tienen forma de. Pero esa forma es algo que pensamos, pero realmente no lo es. Pero aquí cuando Pablo usa la palabra forma, lo que expresa es que Cristo es verdaderamente Dios. No es que es a forma o parecido, sino que Él es Dios. Él realmente lo que representa es Dios. Él es el Cristo al cual recordamos, y cada vez menos se recuerda a la humanidad acerca de lo que va a pasar o pasa, recordamos en esta semana. Cristo era Dios y es Dios. Pero el apóstol sigue diciéndonos en el versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó en ser igual como cosa que aferrarse. Este Cristo que existía desde antes de la fundación del mundo, que poseía todos los atributos de Dios, Él no se aferró a ser igual a Dios, porque Él era Dios. Él no estaba agarrado a esa posición,
porque había sido colocado y bueno, sino que Él no tenía nada que aferrarse porque Él realmente era totalmente Dios. Él era Dios. Él ha sido y será por toda la eternidad. Él es parte de la deidad, el Hijo. Bien, Cristo no tenía que apoderarse de lo que por naturaleza era suya. Cristo no tenía que aferrarse a aquello que por naturaleza Él era Dios. Él no consideraba el ser igual a Dios como un botín que Él tenía y que podía perder, por lo cual Él tenía que aferrarse. Porque, repito, Él siempre fue Dios y seguirá siendo Dios por siempre. Y bien, allí entramos al versículo 7, pero, hermanos, qué maravilloso es saber. Y justamente llegamos a este pasaje y no estaba planificado llegar justo en Semana Santa, pero tiene mucho que ver con lo que Cristo vamos a recordar en estos días. Y el autor, y Pablo sigue diciendo en el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y tenemos presente lo que mencionábamos recién. Él fue Dios. Pero Él se despojó a sí mismo. Y aquí quiero poner un paréntesis para explicar algunas cosas. Y bueno, la palabra allí, si ustedes me siguen, versículo 7, la palabra despojó viene, y no voy a dar clases de griego como siempre digo, porque no sé, leo y aprendo, ¿no? Pero viene de la palabra vaciar, que viene de la palabra griega kenosis. Y bueno, con relación a esta palabra despojarse o vaciarse, podemos traducir esta palabra de la misma manera, surge una pregunta. Y la pregunta es, bueno, ¿de qué se despojó o se vació el Señor Jesucristo? Cuando dice que se vació, ¿de qué se vació? ¿Dejó Jesús, puede ser la pregunta, a un lado alguno de sus atributos divinos mientras estaba en la tierra? Bueno, partiendo de esta base y de esta palabra vaciar, algunos teólogos del siglo XIX, comenzaron a plantear una posición. Bueno, la teoría que se llama la teoría kenótica, por kenosis la palabra, ¿no? Y ellos sostenían que cuando Cristo vino a la tierra, Cristo dejó a un lado algunos de sus atributos divinos, mientras estaba en la tierra como hombre. Bueno, Él dejó, dice en ese lugar, allí con su Padre, y en ese despojarse Él dejó algunos atributos. Y bueno, ellos dicen, Cristo se vació a sí mismo. Pero a sí mismo no fue algo obligatorio, sino que por sí mismo Él se despojó de algunos atributos, su omnipresencia, su omnisciencia, su omnipotencia, mientras Él estaba aquí en la tierra. Y repito, esto lo veían o lo planteaban como una limitación voluntaria de Cristo, que Él se sometía a fin de cumplir la obra de redención. Pero bien, mirando todo el contexto de este pasaje y la palabra de Dios, ¿verdad? Filipenses 2:7 no dice que Cristo se haya vaciado de ciertos poderes, ¿sí? Ni que se haya vaciado de algunos atributos divinos, ni algo parecido. Más bien el pasaje describe que Jesús, en este vaciarse, no lo hizo descartando algunos de esos atributos, sino que ese vaciarse estaba implicado en tomar forma de siervo, para venir a vivir como hombre, y manifestarse como hombre aquí en este mundo, humillándose, como dice el versículo 8. Por lo tanto, la mejor manera de entender este pasaje es considerar que habla de que Jesús dejó en realidad su estatus y su privilegio, que eran suyos en los cielos. Cuando Cristo estuvo en la tierra, no dejó de ser Dios,
No dejó ninguno de esos atributos. Lo que sí, podemos ver, Él dejó su estatus, su privilegio. Eran suyos. Leíamos allí, no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él se despojó a sí mismo, se humilló. Bueno, en realidad lo que Jesús se despojó mientras estuvo en la tierra es de su posición de gloria y exaltación. Pero siguió siendo totalmente Dios. Dios. Cristo fue plenamente divino mientras estuvo en la tierra. Y podemos ver, como decía, una vez tras otra en el Nuevo Testamento, como los autores del Nuevo Testamento hablan de Cristo como Dios, como el Señor, como el Hijo de Dios, en toda su plenitud. Dice allí en Filipenses 2:9, dice que toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Cristo fue Dios con nosotros, como dice Emmanuel, allí en Mateo 1:23. Y simplemente, hermanos, si Él no hubiera sido Dios, no hubiera podido tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Pero bueno, estas teorías y unas tantas más, sí surgen, sí, acerca de este pasaje. Pero tengamos cuidado porque considerar que Él se dejó algunos de los atributos nos haría decir que, bueno, Él no fue Dios, era un hombre que se dio, pero Él tuvo que hacerse hombre, siendo divino, para poder tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario, como vamos a ver. Y hecha la aclaración, dice versículo 7, allí, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bueno, el versículo 7 dice, sino que, bueno, el contraste aparece allí en lo que Él hizo. Él dice que tomó forma de siervo. Y no perdamos de vista lo que hemos dicho. Él era Dios. Él no tenía una forma, sino que Él era Dios mismo. Y este Dios mismo se hizo siervo. Un siervo, un esclavo que renunció, ¿sí?, a su posición. Pero no renunció a los atributos, sino renunció al uso voluntario, renunció a la voluntad de un dueño. Y pensemos en un esclavo de aquel tiempo. Bueno, si había un esclavo que tenía habilidades para, el arte, un esclavo que pueda tener habilidades para la mecánica, bueno, es tomado o comprado como esclavo, esa persona no pierde esos atributos o esas habilidades. La sigue teniendo, siendo siervo, siendo esclavo. Pero ahora esas habilidades quedan bajo el control de aquel que lo tomó como esclavo. Pero esa persona no pierde sus características. Y saben, Cristo tomó forma de siervo. Él no perdió ninguna de sus características, sino que estaban en las manos de su Señor. Su voluntad estaba en las manos de su Padre. Pero, hermanos, no perdamos de vista que esto es parte, uno de los aspectos de esa humillación por el cual Cristo se vino a esta tierra. Se humilló como siervo, se humilló en segundo lugar al hacerse semejante a los hombres. Capaz que decir que se hizo hombre, ¿cómo se humilló si se hizo como yo, no? Pero Él era Dios. Y nosotros somos viles pecadores. Pero Él no solo se hizo siervo, sino que también se hizo hombre. Y se hizo totalmente hombre para poder tomar allí nuestro lugar en la cruz del Calvario. Todos los que lo vieron en esta tierra, ¿verdad?, veían a un hombre. Pero Él siguió siendo Dios. Dios hombre.
Bueno, dice el versículo 3, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte. Y bien allí este versículo señala un momento específico de aquel hecho. Un momento específico de esa humillación de Cristo. El Señor del universo se humilló en obediencia. Bueno, aquel que tenía autoridad sobre todos por ser el soberano, voluntariamente se hizo obediente. Y esa obediencia se hizo patente, muriendo y muriendo en la cruz del Calvario. Y bien, este pasaje comienza mirando a Cristo allí en la gloria, mirando a Cristo allí en la eternidad pasada siendo Dios, y va hasta la vergonzosa muerte de la cruz. Y hermanos, la humillación de Cristo tuvo su culminación con la muerte de la cruz. Y a veces, tal vez nosotros hoy manejamos la cruz y la crucifixión como algo natural, como algo que pasó, y realmente no entendemos lo que, o no llegamos a ponernos en la época en la que esto sucedió. Y hermanos, no dejemos de pensar, Dios, Cristo, dejó su lugar, dejó su gloria, se hizo hombre y fue la muerte de la cruz. Y podemos ver, bueno, como decía en aquel tiempo, cuál era el significado de la cruz para la época en la cual él nació. Para los judíos era una maldición, aquel que era puesto allí en una cruz. El apóstol Pablo lo recuerda en Gálatas capítulo 3, versículo 13, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Bueno, aquellos que lo veían allí en la cruz, hay gente en la ventana, aquellos que lo veían en la cruz, miraban a Cristo como a alguien maldito. Despreciado. Esto lo podemos ver en el Antiguo Testamento, en Deuteronomios capítulo 21, versículo 23. Esa era desde la perspectiva de los judíos. Ahora, para los romanos, bueno, dice allí el autor de Hebreos que esto fue, bueno, era un menosprecio, era una vergüenza reservada para los esclavos y los peores criminales. Desde el mundo romano, así era vista la cruz. Y para los griegos, era una locura. Los griegos consideraron a sus dioses y los vestían de las mayores glorias y los mayores atributos de belleza. La idea de adorar a un crucificado era para ellos una locura, algo repulsivo. De hecho, Pablo dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles o griegos, locura. Era una locura. Pero saben, el Señor Jesús en su gracia infinita y amor inefable para con nosotros, sufrió la peor de las humillaciones, al punto de dar su vida para salvarnos de nuestros pecados. Él se vació a sí mismo, se convirtió en un siervo, se hizo hombre, se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte de la cruz. Y ciertamente Él fue el Cordero de Dios inmolado por nosotros. Y recordemos, Pablo quería grabar en la mente de los hermanos de Filipo el ejemplo de Cristo, para que a la vez este ejemplo fuera el motor motivador para que ellos pudieran estar viviendo vida de humildad y de unidad como iglesia. Y es para nosotros también. ¿Cómo estamos si recordamos lo que Cristo ha hecho por nosotros?
Podemos ver la magnitud y el carácter completo del sacrificio de Cristo allí en este pasaje tan conocido, ¿verdad? Como Isaías capítulo 53. Allí el profeta, cientos de años antes, ya está mostrando, bueno, lo que el Cristo, el Salvador, iba a hacer por nosotros. Pero Él se humilló y Él es ejemplo para nosotros. Pero también en los versículos 9 al 11 vemos la exaltación de Cristo. Y Pablo une, bueno, como un todo, ¿verdad? Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y bien, la exaltación de Cristo sigue luego de la humillación. Bien, Pablo dice, bueno, por tanto, aquel que se humilló, se hizo hombre, vino, bueno, Dios su Padre le exaltó. Y en Juan capítulo 17, en la oración allí del Señor Jesucristo, Él le dice allí en versículos 4 y 5, dice, Padre, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Padre, yo te he glorificado. He acabado la obra. ¿Cómo le glorificó? Siendo obediente a su Padre. ¿Cómo espera que Dios que tú y yo le glorificamos o glorifiquemos siendo obediente a Él? Bueno, el Señor Jesucristo dice en el Evangelio, el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y Él había estado y Él se humilló a sí mismo y Dios le exaltaría hasta lo sumo. Por lo cual, volviendo al versículo 7, Dios también le exaltó hasta lo sumo. Bueno, luego de su resurrección el Señor Jesucristo ascendió a los cielos, donde fue recibido y exaltado, para volver a disfrutar de esa gloria que Él tenía. Y miren conmigo allí en el libro de Hebreos, capítulo 1. Hebreos, capítulo 1, versículo 3. Dice, Hebreos capítulo 1, versículo 3, dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Dios le exaltó a lo sumo, luego de haber hecho la obra a nuestro favor, luego de haber dado su vida por ti y por mí. Pero el apóstol sigue, allí dice versículo 9, y le dio un nombre que sobre todo nombre. Bueno, Cristo recibió un nombre maravilloso. ¿Y cuál fue el nombre que recibió Cristo? Jesús. Ese fue el nombre que recibió Cristo. Este nombre fue dado en el momento de su encarnación. Allí en Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Allí el ángel, cuando habla con José, ¿verdad?, le pone en situación de lo que estaba pasando. Dice, bueno, tú le pondrás Jesús por nombre. Y al tomar nuestro Cristo cuerpo humano, recibe el nombre Jehová salva. Jehová salva. Y por toda la eternidad mantendrá este nombre glorioso que es sobre todo nombre. Bueno, y en el cumplimiento del propósito de Dios, habrá un día en que Él será reconocido absolutamente por todo el universo, como Jesús
en Salvador. Dice el versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Bueno, cuando el Señor sea manifestado, cuando el Señor Jesús sea manifestado, todos caerán de rodillas ante Él con su rostro en tierra y reconocerán a ese bendito Salvador Jesucristo. Dice allí el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, versículo 13, dice, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Toda la creación va a dar gloria a nuestro Salvador, a nuestro Salvador. Y bien allí el autor Pablo nos dice que bueno, que toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. Y bien aquí podemos decir que el apóstol Pablo usa todo el nombre de nuestro Salvador. Jesucristo es el Señor. Bueno, y podemos decir que ese es el nombre completo. Jesús es el nombre humano dado a Él como el Salvador de los hombres. Y Cristo destaca el oficio como Mesías y como el ungido de Dios. Y en estos dos aspectos, como Jesús y como Cristo, Él es Señor. Y Él es tu Salvador, si le has recibido como tú, aquel que te ha perdonado de tus pecados. El apóstol Pedro dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Bueno, no hay otro camino para que el hombre pueda obtener la salvación de su alma, únicamente por el Señor Jesucristo. No es como miramos, todos los caminos conducen a Roma, no. Hay un único camino que conduce a Dios, que conduce a nuestra salvación y perdón de los pecados, y es Cristo Jesús. Como el apóstol Pedro estaba allí diciendo. Y bien el nombre de Jesús fue dado a nuestro Señor en su humillación, al identificarse con el pecado del mundo. Pero en su exaltación nuestro Salvador exhibirá el título maravilloso, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Hermanos, Pablo estaba desafiando a aquellos hermanos de Filipo a que tuvieran presente esa humildad y humillación en pos de la unidad de la iglesia. Había problemas, había dificultades en medio de la iglesia, diferencias, ¿verdad? Y ellos debían estar teniendo presente lo que su ejemplo Cristo había hecho. La verdad de la redención se grabara en su mente. Lo que Cristo había hecho se grabara para que ellos pudieran, a la luz de lo que era su Salvador, dejar sus pensamientos humanos, tal vez, como decíamos, mirábamos allí, dejar de mirarse a sí mismo, mirar a lo que Cristo hizo, para que, bueno, fueran en pos de esa unidad en humildad, en pos de la iglesia. Pero saben, cuando terminaba de mirar este pasaje, termina diciendo el versículo 11, las últimas 5 palabras, para gloria de Dios Padre. Todo lo que hizo Cristo, sí lo hizo por nosotros, pero no fue eso lo que le motivó. Lo que le motivó fue la gloria de su Padre. La gloria de su Padre. Todo lo que Cristo hizo fue para la gloria de Dios. Y bien, ¿cómo estamos viviendo nuestra vida? ¿Qué es lo que nos motiva? Bueno, me motiva Cristo. Pero esa motivación y ese ejemplo
está motivándote en pos de que en tu vida le des la gloria a Dios, o que le des la gloria a los hombres, o que recibas de la gloria a los hombres, o que agrades a fulano, mengano. Todo lo que nosotros hagamos debe estar enfocado en que sea la gloria a Dios. Y ese es nuestro maravilloso Salvador. Dejó su lugar de gloria, se hizo siervo, se humilló, murió en la cruz para salvarnos, para la gloria de Dios. Bien, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo con nuestro tiempo? ¿Qué estamos haciendo con nuestros dones? ¿Estamos buscando darle la gloria a Dios? Bueno, que miremos a Cristo y que Él nos desafíe su ejemplo, a que en todo lo que hagamos en nuestra vida, la gloria sea para Dios. Vamos a orar. Dios, gracias por poder meditar en tu palabra en esta hora. Gracias por poder mirar. Y Padre, gracias por lo que Cristo hizo por nosotros. Sin duda, ninguno de nosotros merecíamos aquella maravillosa obra que Cristo hizo a nuestro favor. Pero que más que decir gracias, 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 Padre, por la obra de nuestro Salvador Jesucristo a nuestro favor. Que podamos en esta semana, como bien decíamos al recordar la pasión, muerte y resurrección de Cristo, podamos gozarnos, podamos alegrarnos al recordar que hoy podemos mirar nuestra vida totalmente diferente, con una esperanza cierta, porque nuestros pecados fueron perdonados por medio de lo que Cristo hizo y por la fe en el Señor. Por eso, Dios, que nos gocemos, que nos alegremos, pero también que sí, nuestras bocas, pero nuestra vida hable de un Cristo vivo, aquellos que aún están en la oscuridad del pecado y en la esclavitud, para que puedan conocer al verdadero Salvador, Cristo Jesús. Te alabamos, te damos gracias y oramos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por haber escuchado con nosotros el estudio de la Palabra de Dios. Si quieres seguir aprendiendo un poco más, puedes venir a visitarnos en nuestra iglesia en Comercio 1991, a unas cuadras de Avenida Italia, o comunicarte con nosotros y a la brevedad te responderemos. Te esperamos.